¿Qué es la religión? Es lo que primero preguntan los profesores al iniciar las clases de teología en estas horas de la tarde calurosa aquí en Temperley. Quiero hablar acerca del derecho de libertad religiosa en el pensamiento cristiano, del término religare, el hombre separado de Dios por diferentes razones en un mundo sin creencias, es que decide volver a religarse, a juntarse, a establecerse como una inseparable unión de creencia y práctica. ¿Qué es lo que sucede cuando los poderes se organizan para estafar la verdadera unidad entre Dios y el hombre? ¿Qué es lo que sucede cuando infinitos tiran lo que no tiene vida y quiere matar? Y viene a separar más al hombre. ¿Qué es lo que sucede cuando pueblos de miles y miles de años fueron engañados por la ciudad santa, no del cielo, sino de otros lugares? El hombre quedó totalmente separado de Dios, alejado, y se encuentra ahora de que el sol es perfecto, la luna viene a visitarnos y vislumbra con una luz perfecta, y los campos emanan de cosechas, y es allí donde el hombre quiere volver a estar ligado a Dios, quiere volver a la religión. ¿Qué dice la ley al respecto para no volver a caer nuevamente con los chantas en estas latitudes? Hay una convención americana sobre los derechos humanos. Esa convención, ese término convención, está en el contexto de la convencionalidad tecnológica. Quiere decir hombres que son capacitados para poder entender no solamente la ley, sino también aspectos de religiosidad y de canon natural. Y en ese contexto es que se puede llegar a analizar qué es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Voy a leer algo acerca del artículo 12. En otra parte, seguidamente en una columna en el libro de Derecho Constitucional Argentinos y los Derechos Civiles, está el artículo 18, que son los pactos internacionales de derechos civiles y políticos. Partiendo desde este punto, ya tenemos términos que son difíciles de poder creer, tanto pactos como políticos. Es allí que hay que hacer como una prioridad para ver qué dice la convención, y a partir de allí imaginar de que los que están haciendo tecnología robótica y convencional estarían entendiendo algo de lo que sucede y quisieran aplicar la verdadera libertad religiosa, que es no dejarnos ser engañados. Dice el artículo 12, el inciso 1, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Según la ley, para hacer religión, para tener derecho, para tener libertad, hay que dejar que la conciencia sea libre y tener derecho a la libertad de conciencia libre. No voy a repasar todos los enemigos que se han acumulado del universo en la Tierra y los poderes que siguen liderando principalmente con intenciones de apropiación de la Tierra. Ya saben que me estoy refiriendo a los islámicos, a los muslim, a los maometanos principalmente, y seguidamente a los imperiales del Vaticano. Pero no reúnen requisitos por estas latitudes, y creo que por toda América, de conciencia y de religión. No encontramos gente ligada
a Dios que ha permanecido del lado de Dios, sino que han permanecido al lado de la tradición y de cultos extraños. En el contexto de los muslim encontramos poderes que se organizaron para, a partir de la conciencia, hacer la tortura y avanzar hacia diferentes latitudes con sectas como estructura, y eso hace de que no reúnan requisitos en materia de convención y derecho de libertad religiosa. No son bienvenidos por estas latitudes islámicos, sépanlo. Este derecho implica la libertad de conservar la religión y las creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar la religión y las creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Encontramos que estos poderes muslínicos dialogaban con las extremidades de los cielos infinitos, los hacían venir como arena, y una vez que los organizaban como arena, y como a la vez como estructura biológica organizacional, intentaban públicamente ser el derecho privado sexual sin vida, infinito sin vida, y el derecho público creíble, no solamente por los estanes que podemos ver en la rural y en diferentes lugares donde parecerían que fuesen, pero la convención tecnológica atómica registra de que hace más de 1500 años no hay seres humanos vivientes, personas, entre los Edón al sur de Arabia, que son los maometanos islámicos, no existen como personas civiles. A partir de allí que este artículo 12, invito a que tengan cuidado, ya que son muy peligrosos, al divulgar lo que uno cree que puedan ser, intentar ser privados, y si tienen que enfrentar lo que tienen que enfrentar como título y soberanía, hacerlo con toda la seguridad y todas las letras de que están totalmente errados en materia de promulgar, de promocionar creencias que no tienen que ver con la biología humana, la vida y la estabilidad de la religión. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas, dice el inciso 2, que puedan menoscabar la libertad de conservar la religión y las creencias, o de cambiar de religión o de creencias. Resulta ser que este es uno de los países con menos islámicos en la historia de esa religión. No, en lo que respecta a mi formación, nunca se obligó a leer el Corán, ni siquiera fueron mencionados en algún momento, y no hubo indicios de que existirían dentro de la facultad de teología. No obstante, encontramos en otras denominaciones, sectas y tipos de religiones que se infiltraron, y esa infiltración era con propósitos de robo y sustitución y tortura, seguidos, estructurados por club. Es a partir de allí de que uno puede decir, pueden profesar la religión. No obstante, estos poderes, según la Convención Americana de Derechos Humanos, que significa tecnológicamente y atómicamente voy a revisar quién sos dentro de tu cerebellum, y si no hay requisitos de cerebellum, inmediatamente no voy a leer lo que es una convención o el derecho a libertad religiosa, ya que se encuentran fuera de las líneas, no solamente del poder, sino del sistema. No es para que se ofendan, sino que lo estipulado por el cielo durante muchísimos años, entremezclado con lo que había de vida y voluntad, fue haciendo de que estos artículos tengan algo de vigencia. No obstante, hay palabras que son muy, pero muy importantes para poder
avanzar en la credibilidad natural nacional. El inciso 3 dice la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger, escuchen bien, la seguridad, el orden, la salud, la moral pública o los derechos o libertades de los demás. Según el término convención, que es el registro, la verificación, el estudio, el análisis de si reúnen requisitos para poder estar en el sistema nacional e internacional en América, no es posible recibir a los maometanos, a los islámicos e inclusive al catolicismo del Vaticano y al catolicismo español y británicos, tres poderes que no se parecen en absolutamente nada en lo que respecta a las fronteras de América, inmediatamente escoltados por Suiza y Suecia, que son términos de Osvaldo y la esposa, son países que militan el catolicismo y están ligados en la intimidad con los maometanos. No encontramos coincidencias en lo que respecta a seguridad, orden, salud, moral pública, derechos y libertades hacia los demás, hacia el prójimo. El inciso 4 dice los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Vuelvo a leer, los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Convencionalmente podemos verificar de que tales religiones que no compatibilizan con América son los que más han incidido en el cerebrum de nuestros hijos e hijas. En la mayoría, en lo que respecta a las provincias, son pocos los que luchan o lucharon por ir a entrar a la cabeza del otro. La señal llegó y el respeto no existió. La cadena fue pactada en la punta de los universos y los jóvenes no supieron cómo defenderse. Asumí sobre el hogar de varones y defendían posteriormente al salir de ese lugar, ya alejado del hogar de varones, de que era una penitenciaría. No hay posibilidades de que entren a la mente de nuestros hijos. No hay posibilidades de imponer educación religiosa moral dentro de la conciencia, primeramente de los humanos y posteriormente de los visitantes infinitos que tienen menos de la mitad de un cuarto de la conciencia, porque asumen sobre la historia religiosa de tales países y religiones y tienen diques poderosos, creen que pueden ir con señales para imponer religiones. No es posible, no compatibilizan con América, no compatibilizan con Buenos Aires, Argentina, no podrían ya estar por estas latitudes. Los tutores, los padres tienen el derecho de que los que han tenido experiencia como rector de pupilos, ya que he tenido más de 150 alumnos de más de 30 países sin tocarles siquiera una pizca de la pierna o de algo adyacente, es que con esa autoridad puedo decirles, no lo intenten más. Necesitamos que los jóvenes tengan el derecho de la libertad religiosa natural, y esa libertad religiosa natural
debe estar regida por la contestación a esos deseos de ser cristianos. Guerras donde Lionel Messi siempre era la antítesis de Cristiano Ronaldo. Jugaron a la autodestrucción. Mientras los torturaban a todos y principalmente los jugadores, de que nunca llegarían a ser ni como Cristiano ni como el Mesías, ni del Mesías ni cristianos. No es posible tener más a estos boludeadores del sur de Arabia en el Congreso y en diferentes catedrales que creen que los hombres no pensamos, no entendemos ni comprendemos y golpean con el infinito en donde tienen acceso. Se ha terminado el tiempo del boludeo. Insto a dejar que los jóvenes intenten ser derecho de libertad religiosa, empezando primeramente en lo que respecta a mis hijos.